Lo mío es una continuación de lo que habéis hecho aquí todos. Cada uno ha contado su experiencia de gratitud y yo es lo que voy a hacer. No es una enseñanza teológica profunda, es compartir experiencias igual que habéis hecho vosotros. Me habéis bendecido a mí con vuestras experiencias y yo pido al Señor que las experiencias que voy a compartir con vosotros sean de bendición para vosotros también. Y lo último que quiero decir antes de empezar es que gracias por llorar a todas las que habéis llorado y a los que habéis llorado, porque yo soy la llorona número 1 del reino. Pastor Armando, Catarina y Samuel, que me conocen bien, saben que yo soy incapaz de hablar del Señor sin llorar. Es que no puedo, o sea, yo ya me noto la voz, no sé vosotros, pero ya en la alabanza yo he empezado a llorar. Así que no os preocupéis, no pasa nada. O sea, yo lloro igual, o sea, hablo y lloro y sigo hablando como puedo y se me rompe la voz, pero no importa, estoy acostumbrada ya a vivir así, ya no. Al principio da un poco más de cosa, ella que no quería, pues ya te acostumbrarás. Y llorarás y hablarás con la voz rota y no pasa nada. Y luego la gente se meterá contigo. ¡Ay, ¿vas a llorar? Pues sí, ¿qué más vamos a hacer? Vale, pues ahora ya podemos empezar. Yo voy a hablar de por qué estamos celebrando el Día de Acción de Gracias hoy y no en otro momento del año. Y no es porque yo haya venido hoy. Eso ha sido una casualidad del Señor. No hay casualidades, lo sabemos porque el Señor justo nos ha puesto aquí hoy. Pero eso es porque este jueves próximo se celebra el Día de Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Seguro que todos tenéis una idea de qué se hace en Acción de Gracias. ¿Cuál es el ingrediente estrella de Acción de Gracias? Cuando se dice Acción de Gracias, cualquier americano piensa en una cosa: pavo. El pavo de Acción de Gracias. Toda la familia se reúne. Es siempre un jueves, es el jueves de la última semana completa de noviembre, por eso es este jueves próximo. Y es como un puente aquí. Allí no existe la idea de puente. Las fiestas siempre son un lunes. Aunque el día del cumpleaños de Washington caiga el miércoles, la fiesta se pone el lunes. No, porque no hacen puentes como aquí. Pero como Thanksgiving siempre es un jueves, tienen el viernes de vacaciones, entonces todo el mundo vuelve a casa. Por Navidad, ¿no? Aquí se dice, pero allí por Thanksgiving todo el mundo vuelve a casa, comen juntos, comen mucho. Los niños celebran en el colegio esa semana, hacen sus manualidades de Thanksgiving, hacen sus teatros. Es una fiesta muy familiar. Yo comparo con nuestra Navidad, la Navidad aquí, allí también se celebra la Navidad, pero Thanksgiving es algo parecido, una fiesta de la familia. Para mí, lamentablemente, ha perdido el trasfondo que tenía. Era un día de verdad de reunirse para dar gracias a Dios, y ahora la gente se reúne para comer, para ver el fútbol en la tele, el fútbol americano, ¿no? Pero no mucha gente, incluso yo creo que dentro de los creyentes, claro, los creyentes más, ¿no? Pero ya se ha convertido en una fiesta popular, ha perdido el sentido original. Y aunque conocéis todas estas cosas, igual que las conocía yo, mi marido es de Estados Unidos, entonces conozco un poco más por eso y porque viví allí, pero yo no conocía tanto de la historia del trasfondo, cómo ha llegado esto a establecerse en Estados Unidos. Sí que sabía que esto a lo mejor os suena también, que unos colonos americanos, o sea, colonos europeos que fueron desde Europa a Estados Unidos en un barco que se llamaba Mayflower, eso a lo mejor os suena. Pero ¿por qué llegaron allí? Eso es lo que yo he estado investigando. Entonces os voy a contar para empezar un poquito de su historia. Se les conoce como los peregrinos, pilgrims en inglés, o puritans, puritanos también se les llamaba. Y eran un grupo de personas de Inglaterra, originariamente, vivían en Inglaterra, y estamos hablando de finales del siglo XVI, principios del XVII. Ya se había producido la reforma en Europa, la reforma de Lutero, que quería que la Iglesia Católica, no quería destruir la Iglesia Católica, quería que la Iglesia Católica volviera a los principios del Evangelio, de la Iglesia primitiva. Y en Inglaterra había pasado algo diferente a la reforma. Entonces, esta parte de historia es la introducción para lo que vamos después, ¿vale? Pero escuchad conmigo porque a mí me resultó interesante, espero que a vosotros también.
No sé si os suena Enrique VIII, el rey de Inglaterra. ¿A qué os suena Enrique VIII? Se iba cargando mujeres una detrás de otra, ¿no? Tuvo 7 esposas y la primera, que curiosamente era española, cuando se quería librar de ella, pues él quería que el Papa le concediera la anulación del matrimonio y el Papa dijo que no. Y entonces él dijo, ah, no, pues vale, rompió con el Papa, rompió con la Iglesia Católica, fundó la iglesia anglicana en Inglaterra y se nombró a sí mismo cabeza de la Iglesia. Entonces la Iglesia Católica perdió toda su fuerza en Inglaterra y cobró fuerza la Iglesia Anglicana. Cuando llega a finales del siglo XVI, principios del XVII, está esta congregación a los que se les llamaba puritanos o separatistas, no porque fueran puritanos en el sentido que se puede entender hoy, sino porque querían volver a la Iglesia primitiva, querían volver a los valores del Evangelio. Y la Iglesia Anglicana no les permitía eso. Ellos veían que la Iglesia Anglicana no era muy diferente de la católica. De hecho, un sucesor de Enrique VIII, que se llamaba Jacobo I, hizo obligatorio el culto de la Iglesia Anglicana. Es decir, todas las personas de Inglaterra tenían que acudir al culto a la Iglesia Anglicana, y si no, les ponían una multa. De la multa se pasó a que los metían en la cárcel, y de ahí se pasó a que los condenaban a muerte. Entonces este grupo de creyentes puritanos que querían volver a la pureza del Evangelio veían que en Inglaterra no tenían espacio. Entonces decidieron irse al continente, donde se había extendido la Reforma, y ahí pensaban que iban a poder vivir su fe de manera genuina, de la manera que ellos creían que tenían que hacerlo. Dejaron su tierra, dejaron sus casas, sus trabajos, y se fueron a Holanda. Entonces en Holanda empezaron una nueva vida con esa ilusión de poder vivir su fe en libertad. La vida allí no era fácil. Cuando llegaron se dieron cuenta de que habían dejado todo en su casa, tenían que empezar desde cero. Muchos no tenían buenos trabajos, tenían que trabajar mucho. Hemos escuchado aquí la experiencia de dejar tu vida y llegar a otro sitio donde tienes que tener una vida totalmente diferente. Lo peor no era eso, lo peor es que empezaron a notar que como ya llevaba un tiempo la Reforma, la sociedad se había relajado moralmente, la sociedad se estaba relajando. Los jóvenes que habían salido de Inglaterra veían como posibilidad de futuro el ejército. Muchos se alistaron al ejército, era una época de mucha inestabilidad política, de muchas guerras. De hecho, Holanda estaba en guerra con España. Entonces veían que su objetivo no lo estaban cumpliendo, su objetivo era vivir su fe en libertad y ejercer una influencia en la sociedad. Ellos no querían solo ser un pequeño pueblo muy feliz que pudiera vivir su fe en libertad, querían vivir en una sociedad que tuviera los valores cristianos. Entonces, cuando se dieron cuenta que no solo no estaban consiguiendo eso, sino que veían incluso peligrar esa vida espiritual de sus hijos, pues decidieron hacer otro cambio e irse al Nuevo Mundo. En el Nuevo Mundo sí que pensaban, vamos a tener libertad de verdad porque vamos a construir nosotros la sociedad. Ellos no iban a una sociedad que ya existía en la que ellos se iban a insertar, iban a construir una sociedad basada en los valores del Evangelio. Pero no es como ahora, que tú compras un billete y en 7 horas estás en Nueva York. Imaginaros, principios del siglo XVII, tenías que ir en barco. Un barco cuesta mucho dinero. Necesitabas a alguien que pagara, que financiara el viaje. Necesitabas un montón de papeles, porque no cualquiera se podía ir al Nuevo Mundo. Eso tenía, los países europeos tenían sus intereses allí. Pero ellos estaban decididos a irse. Para ellos lo más importante era su fe y pensaban que allí es donde iban a poder vivirla. Entonces, después de mucho trabajo y muchos años, consiguieron quien fletara el barco para poder ir, y en el año 1620 un grupo de ellos, no fueron todos, fue un grupo de esta congregación. En total en el barco iban 102 personas, no todos eran creyentes de esta congregación, otros eran de la compañía naviera que había fletado el barco, era la tripulación, personas que tenían otros intereses, pero en total iban 102, y allá que se fueron. El viaje tardó más de 2 meses,
Salieron en septiembre de 1620 y cuando llegaron era diciembre y nadie los había preparado para lo que se iban a encontrar allí. Entonces el invierno allí era muy duro y ellos no estaban preparados para el invierno. Yo creo que milagrosamente en el viaje solo fallecieron 2 personas, porque en un viaje tan largo había enfermedades, había escasez y muchos se quedaban en el viaje, pues solo 2 personas murieron. Pero sin embargo, durante el invierno murió casi la mitad de todas las personas que fueron. Y al año siguiente, 1621, los sobrevivientes, de los 102, había 46 sobrevivientes, los demás habían muerto. Pues estos 46, junto con 91 indios, los indígenas de allí son los que les ayudaron a pasar el invierno a los que sobrevivieron, les enseñaron qué cultivos podían crecer allí y cómo cultivarlos. Y gracias a eso, por lo menos este grupo pudo sobrevivir. Pues ellos decidieron hacer una comida junto con los indios para darle gracias a Dios por sus bendiciones. Esta es la historia. Y de aquí yo quiero sacar 2 lecciones prácticas para nosotros. La primera es la búsqueda de la libertad. La convicción que tenían en su fe. Muchos de vosotros sois personas que habéis salido de vuestro país, habéis venido aquí. No sé si es vuestro caso, pero yo creo que en el caso de muchas personas que salen de su país es para buscar una vida mejor para ellos, para sus hijos, normalmente económicamente o de seguridad, porque vienen de un país que no es seguro. Pero ellos eran al revés, se iban a un sitio que era totalmente inseguro, pero lo hacían por la convicción, por la necesidad que tenían de vivir su fe de manera genuina. Y eso también buscaban la libertad. ¿Y qué entendemos hoy como libertad? ¿Qué entiende hoy la gente como libertad? Hacer lo que quieras. Piensan que nosotros no somos libres porque obedecemos a Dios y seguimos los principios del Evangelio, piensan que no somos libres y lo equivocados que están. Los que no son libres son ellos que viven presos de sus deseos, de sus necesidades personales, de sus egoísmos. Y estas personas buscaban la libertad de verdad, la libertad que se encuentra en Jesús. Esa es la primera lección. Y la segunda es el deseo que tenían de darle gracias a Dios. Pensad que lo habían dejado todo, se iban sin nada. Y luego ven que la mitad de ellos se muere. ¿Qué motivos tenían para darle gracias a Dios? Podían estar quejosos, podían estar enfadados, podían estar deprimidos, podían pensar ¿qué hacemos aquí? Vámonos otra vez a Inglaterra, donde podemos conseguir un trabajo y que nos paguen un sueldo. Y sin embargo no hicieron nada de eso, al revés. Se reunieron para darle gracias a Dios en medio de sus circunstancias. Y esto es lo que me hace a mí pensar la siguiente pregunta, que es la que voy a compartir con vosotros. ¿Por qué debemos darle gracias a Dios? Os voy a contar un pequeño paréntesis, algo sobre mí. Yo soy filóloga. Los filólogos estudiamos las lenguas, no solo para hablarlas, sino para estudiarlas, para ver cómo funciona la lengua, cómo se relacionan las palabras, cómo una lengua divide la realidad de manera diferente a otra. Os parecerá un rollo a los que no soy filólogos, pero a mí me apasiona, me encanta la lengua y cuando encuentro una expresión y digo, uy, esta palabra significa tal cosa y me encanta eso. Entonces me di cuenta que esta pregunta la voy a repetir. ¿Por qué debemos dar gracias a Dios? Tiene 2 significados, si os fijáis. Uno es por qué cosas debemos dar gracias a Dios, y es lo que hemos estado compartiendo hoy. ¿Qué cosas tenemos para dar gracias a Dios? Todos dais gracias por esta iglesia. Yo también, y a riesgo de... Esto no lo había yo metido en lo que iba a compartir con vosotros, pero a riesgo de extenderme un poco lo voy a compartir. Cuando Armando y Catarina decidieron venir a Madrid, yo no me alegré. Yo no me alegré nada. La familia entera es muy importante para nosotros, pero además Catarina es una amiga del corazón. Vosotros todos dais gracias por ellos. Pues imaginaros si
vamos de aquí, ¿cómo sentiríais? Pues así me sentía yo. Y sin embargo ahora puedo dar gracias a Dios porque ellos están aquí, porque veo lo que Dios ha hecho a través de ellos. Entonces, bueno, ese era el paréntesis. Ahora sigo con mi exposición. Dos significados. Uno, ¿por qué cosas debemos dar gracias a Dios? El otro significado es, ¿por qué razón debemos dar gracias a Dios? Como yo y mi hija, no voy a mirar para allá. ¿Por qué razón? Porque es importante que demos gracias a Dios. Y voy a empezar por esta, que es quizás la que menos pensamos. Pensamos en las cosas, quiero dar gracias por mi familia, por mi iglesia, por mi trabajo, por mi casa. ¿Pero por qué? Porque es importante que demos gracias a Dios. Dios nos conoce, Dios conoce nuestro corazón, sabe que estamos agradecidos a Él, porque es necesario que le expresemos nuestra gratitud. Pues bueno, aquí vamos a empezar también a poner versículos. Voy a ir diciendo varios versículos, se los mandé a Samuel para que los pueda proyectar. Yo voy bajando aquí. En primer lugar, ya tengo así, yo he preparado mis pañuelos. En primer lugar, expresar nuestro agradecimiento a Dios es una demostración de nuestra obediencia, porque esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que le demos gracias, y tenemos este primer versículo en 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No hace falta mucha explicación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que demos gracias. Entonces, es que no nos queda otra, no dice, bueno, si queréis, dar gracias. No, es dar gracias a Dios, porque esta es su voluntad para con nosotros. No nos queda otra. Tenemos que darle gracias a Dios. Primera razón, porque es una demostración de obediencia. Segunda razón, vamos a pasar al siguiente. Primera de Juan 14:15. Estoy utilizando varias versiones. He buscado la que me parece que transmite mejor lo que yo quiero decir. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. ¿Cómo demostramos nuestro amor por Dios? Si guardamos sus mandamientos. Y en el versículo anterior, ¿qué nos manda Dios? Que le demos gracias. Entonces, al darle gracias estamos siendo obedientes, pero además le estamos demostrando nuestro amor. Tampoco necesita mucha explicación. Si no damos gracias, vamos a hacer la inversa. Si no damos gracias, ¿qué estamos demostrando? Que no le amamos. Entonces, hay que dar gracias como obediencia, hay que dar gracias como muestra de amor a Dios. Siguiente. Esta es un poco más grande y le he pedido a Samuel que lo lea él, porque yo corro riesgo de llorar aquí leyendo, entonces he pedido que la lea. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Cuál es la parte más importante de aquí? Yo había puesto algunas cosas en negrita, pero se ve todo en negrita. ¿Se os va la vista a una palabra? Dándole gracias. Dándole gracias. Eran 10. Y los otros fueron unos desagradecidos totalmente. Exacto. Juan puede venir aquí a continuar conmigo. Es así.
él querido, digamos, el agradecimiento sincero de me ha salvado. Eso es, Padre, eso es. Uno solo volvió a darle gracias. Ahora, ¿qué privilegio tuvo este? Los 10 fueron sanados. La lepra, sabéis, ¿no? Era una enfermedad típica de aquella época. En muchos sitios está erradicada, no en todos realmente, pero una enfermedad que se veía físicamente. Se veía, o sea, tú no podías disimular que tenías lepra. Y los leprosos eran considerados impíos y no podían vivir con el resto de la sociedad. Tenían que alejarse de sus familias, de sus casas, y les esperaba el sufrimiento y la muerte solos. Entonces, imaginaros a estas 10 personas con lepra que cuando van por el camino, ya antes de llegar incluso, son sanados de la lepra. Yo no me puedo imaginar que no sintieran agradecimiento. Yo no me imagino a ninguno diciendo, oh, qué mal, este hombre me ha salvado, qué triste estoy. Seguro que salieron todos corriendo a sus casas, podían volver a su casa, volver con su familia, seguro que iban súper agradecidos. Pero ninguno de los 9 expresó a Jesús ese agradecimiento, solo uno. Pues solo a uno Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. A los demás sabemos que los sanó de la lepra. Ahora, ¿fueron salvos? No sabemos, pero desde luego la palabra no nos lo dice. Si queremos pensar que sí, pues bueno, en inglés se llama wishful thinking. Vamos a pensarlo mejor a ver si tenemos suerte y sucede así. Pero lo que sí sabemos es que al que volvió a darle gracias a Jesús, Jesús lo salvó para vida eterna. No le sanó solo de la lepra, sanó su alma. ¿Y gracias a qué? A la fe que demostró. ¿Cómo demostró su fe este hombre leproso que además ni siquiera era judío? Volviendo a dar gracias. Se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y Jesús dice, no hubo ninguno que volviese y le diera la gloria a Dios. Todos dijeron, qué bien, ya me sané, me voy a mi casa. Al que volvió y expresó su gracia, su agradecimiento, Jesús lo vio como una demostración de su fe. Primera razón, por obediencia, porque es la voluntad de Dios. Segunda razón, por amor, porque obedeciendo demostramos nuestro amor. Y tercera razón, porque es una demostración de nuestra fe. ¿Qué estamos haciendo cuando le expresamos nuestras gracias a Dios? Yo no sé si Samuel es consciente de que yo le agradezco que haya leído el texto. Pero si no se lo digo, él nunca lo sabrá. Gracias, Samuel. Entonces, al darle las gracias, estoy reconociendo lo que él ha hecho por mí. Yo prefería no tener que leer el texto y le pedí a él si a él le importaba hacerlo. Cuando le doy las gracias, estoy reconociendo lo que él ha hecho por mí. Cuando le expresamos nuestro agradecimiento a Dios, ¿qué estamos haciendo? Reconocer quién es Él y lo que hace por nosotros. Y esa es nuestra demostración de fe, reconocer quién es Dios. Hay una cuarta razón todavía, obediencia, amor, fe. Hay una cuarta razón. Si ninguna de estas os sirve, la cuarta es una razón egoísta, pero igualmente válida para mí, me parece igualmente válida, y es que cuando expresamos nuestro agradecimiento nos hace bien a nosotros. No es solo para el que recibe el agradecimiento, es bueno para nosotros, es bueno hasta para la salud. Si a alguien le interesa entrar y buscar experimento de expresión de gratitud, y vas a encontrar, hay muchísimos, en alguna parte hay muchísimos estudios científicos, pero muchos, que avalan que dar las gracias, no sentir el agradecimiento, dar las gracias verbalmente, es bueno para tu salud. Y os voy a leer la cantidad de cosas buenas que experimentamos nuestro cuerpo y nuestra mente cuando damos las gracias. Esto tiene una contraseña. Me he equivocado de contraseña. A ver si consigo. Aquí. Vale, es una lista larga. La voy a leer y la voy a leer despacito porque no está en la pantalla para que vayáis siguiendo conmigo.
Lo que voy a leer es de una página de Mapfre, la aseguradora. Es una compañía fiable, no es una página cualquiera de internet, ¿vale? Mejora la salud física, reduce la presión arterial, reduce niveles de cortisol, reduce la probabilidad de recidivas en enfermedades, reduce el dolor físico, reduce los niveles de ansiedad y estrés. Os recuerdo, estos son beneficios para nosotros cuando ¿qué? Cuando damos las gracias. Mejora la calidad del sueño. Muchos yo creo que agradeceríamos esto un montón, yo lo agradecería. Mejora la calidad del sueño. Reduce el tiempo que tardamos en conciliarlo. ¿Cuántas veces no conseguimos dormir y damos vueltas en la cama? Si ejercemos una actitud de agradecimiento a Dios, vamos a dormir mejor. Aumenta las horas que dormimos. Algunos a lo mejor no le hace falta, no tanto. Mejora el rendimiento cognitivo. Nos conecta con nosotros mismos y con los demás. ¿Qué hemos hecho hoy aquí? Si no hubiéramos hecho lo que hemos hecho después del desayuno, yo no me sentiría tan conectada con vosotros, pero me siento. Tenemos ya una conexión entre nosotros. Yo con aquel chico de la barba tengo una conexión ya, que antes no tenía. Nos conecta con nosotros mismos y con los demás y aumenta nuestra capacidad de empatía, lo que favorece la creación de nuevos vínculos sociales o afianzar los que ya se tienen. Genera relajación, aumenta la sensación de bienestar, renueva nuestra energía interna, nos hace más fuertes psicológicamente, aumenta nuestra capacidad de resiliencia, recuperándonos de manera más efectiva ante la adversidad. Mejora el estado de ánimo, reforzando así la autoestima. Reduce los pensamientos negativos, el pesimismo y el victimismo, ayudándonos a ganar perspectiva ante los problemas. Reduce la agresividad y nos hace más pacientes y comprensivos. ¿Merece la pena no dar gracias? Tiene todos estos beneficios para nosotros. Os decía antes de leer esta lista que hay un experimento sobre esto, un estudio que ha llevado a cabo un experimento que podéis encontrar en YouTube. Convocan a un número de personas que van a participar en el estudio y ven a cada uno por separado y le piden que hagan un cuestionario, les dan un cuestionario sobre su bienestar general, su bienestar emocional, físico, su bienestar, la percepción de su propio bienestar. Contestan el cuestionario y se queda allí. Entonces les dicen que piensen en una persona que haya tenido una gran influencia positiva en sus vidas. Y les dan un tiempo, piensa en una persona que haya tenido una gran influencia positiva en tu vida. Cuando ya han pensado en la persona, le dicen, ahora escríbele una carta, dándole las gracias por esa influencia positiva que ha tenido en tu vida. Le dan un tiempo, escriben la carta. Y entonces le dicen, ahora lee tu carta en voz alta. La persona no está, está solo el entrevistador y el entrevistado. La persona no está, pero leen la carta que ellos han escrito en voz alta. Y cuando terminan, le vuelven a pasar el cuestionario, el mismo cuestionario, sobre cómo perciben su propio bienestar general. Y todos tienen mejores resultados después de haber escrito y leído la carta sobre cómo perciben su propio bienestar. Entonces, además de que Dios nos lo manda, además de que es expresión de nuestro amor y expresión de nuestra fe, hay que ser tontos para no hacerlo, porque tiene beneficios para nosotros. Pero puede que haya alguien aquí pensando, bueno, sí, esos estudios puede que sea verdad, pero puede que no. Mapfre, yo me fío de Mapfre regular. Bueno, pues no lo digo yo y no lo dice Mapfre, lo dice la Biblia. Entonces ahora vamos al siguiente texto, que además es un texto muy importante para mí. Hay muchos textos muy importantes, pero este tiene un significado profundo para mí. No voy a entrar ahí porque entonces ya me paso de los minutos. Pero es Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos,
sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Qué más? Con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. ¿Cuándo hay que darle gracias a Dios? ¿Cuando ya nos ha contestado? No. Tenemos que presentar nuestras peticiones con oración y con acción de gracias. ¿Y cuál es el resultado? No es a lo mejor yo os daré. No. ¿Qué hace Dios si nosotros hacemos esto? Nos da su paz que sobrepasa todo entendimiento. Y yo os digo desde el corazón, de verdad, si hay alguien aquí que no ha experimentado esta paz, que lo haga, que acuda a Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, porque de verdad es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando uno tiene una tristeza muy grande, una tristeza de la que no puede salir, y acude a Dios con toda oración y ruego y acción de gracias, es que Dios te da esa paz y tú no lo entiendes. Y tú dices, ¿cómo es posible si yo antes estaba hundido en la miseria, muerto de pena? ¿Cómo es posible que yo ahora esté bien? Y no he sido yo, y no has sido tú, realmente ha sido Dios poniendo su paz en ti. Entonces, tenemos 4 motivos. 1, ¿alguien se acuerda del primero? La obediencia. Es una demostración de obediencia. Segundo, es una demostración de amor. Además, es una demostración de fe. Y además, es por interés propio, porque si lo hacemos, vamos a experimentar la paz de Dios que está por encima de cualquier entendimiento humano. Pues esta es la primera parte de la pregunta. ¿Por qué razón es importante darle gracias a Dios? Y ahora vamos a ver la segunda parte. Juan, ¿quieres decir algo? ¿Le he visto? ¿No? Dar las gracias por lo más insignificante a veces, bajo mi punto de vista, creo que es o podría ser un don. Un don de agradecimiento, como realmente debería uno demostrarlo a la persona que te ha hecho ese pequeño favor, pequeño, y si es grande, mucho más. Así es. Pues ahí vamos ahora. Ya. Luego, dando gracias a nuestro Señor, que es el que realmente en ti está, para que tú digas lo que sientes y sea cierto, sea de verdad. Eso es. Pues vamos ahora a la segunda parte de la pregunta. ¿Por qué cosas debemos dar gracias? Pues evidentemente por las cosas buenas que nos pasan, por todas las bendiciones que tenemos, que hemos hecho aquí. Dar gracias a Dios por todo, por todas esas bendiciones, por todas esas cosas buenas que nos pasan. Pero yo me pregunto, ¿y cuando pasan cosas malas? ¿Tenemos que dar gracias a Dios también por las cosas malas? Yo creo que no. Era un poco pregunta trampa, porque parece que voy a decir que sí, pero yo creo que no. ¿Os imagináis a Dios queriendo que los valencianos le den las gracias por la Dana? Dios no es un Dios masoquista. Yo sinceramente no creo que Dios quiera que le digamos, oh, gracias Dios por haber mandado la Dana. Gracias porque han muerto más de 200 personas y gracias porque miles de personas han perdido sus trabajos, sus casas, sus coches, todo lo que tenían. Muchas gracias, Dios. Yo no creo que sea así. Entonces vamos a volver al texto con el que empezamos, que es Primera de Tesalonicenses 5:18. Antes nos fijamos en porque esa es la voluntad de Dios, ¿vale? Ahora nos vamos a fijar en el principio. Dar gracias en todo. Como soy filóloga, vuelvo a mi vena filológica. Y esa palabrita en es fundamental. No dice dar gracias a Dios por todo. Yo no creo que Dios quiera que le demos gracias por las cosas malas que nos pasan. Pero sí que tenemos que dar gracias en todas las cosas que nos pasan, en toda circunstancia. De hecho, hay otra versión, pero no quise ponerla,
que dice, da gracias en toda circunstancia. Es decir, ¿qué espera Dios de los creyentes valencianos que lo han perdido todo? ¿Que le den gracias por haberlo perdido todo? No, pero que aún así le den gracias y que encuentren razones para darle gracias a Dios dentro de su desgracia. La desgracia es desgracia. Por eso no le pueden dar gracias, pero sí le pueden dar gracias porque han sobrevivido. Le pueden dar gracias porque tienen fuerzas para recuperarse. Le pueden dar gracias por la ayuda de toda la gente que se ha prestado a ayudar sin conocer, los que han ido de otras partes de España. Claro que hay motivos para darle gracias a Dios. Un momentito. Vale, esto me hace pensar, me recuerda a un texto, es de Habacuc. No sé si todos conocéis a Habacuc. Es un profeta menor. Los profetas, hay muchos conocidos como Isaías, Daniel, que parecen así muy importantes, se llaman profetas mayores, pero luego hay otros que sus historias son más pequeñitas dentro de la Biblia, que se llaman profetas menores, y uno de ellos es Habacuc. Entonces voy a volver un poquito a la historia, esta vez a la historia del pueblo de Israel, para que entendamos este texto todavía no lo pongas, no. Este texto de Habacuc. Sabéis que el pueblo de Israel vivió cautivo, esclavo en Egipto muchos años. Llegaron a Egipto por una hambruna que hubo en la tierra y José, por circunstancias que no me voy a meter ahí, llegó a ser una persona importante en Egipto. Entonces trajo a su familia, él era uno de los hijos de Jacob y Jacob fue la persona a la que Dios le cambió el nombre por Israel. Entonces de ahí vienen las 12 tribus de Israel, ¿no? Pues toda la familia, todos los israelitas en realidad se trasladaron a Egipto y al principio pues vivieron muy bien en Egipto y progresaron y avanzaron mucho, tanto que el faraón y los egipcios empezaron a temer porque ya eran muchos, los judíos les superaban en número a los egipcios y decían, bueno, su Dios les está protegiendo y a lo mejor se van a volver contra nosotros y van a llegar a tener autoridad sobre nosotros. Pues antes de que eso pase, los vamos a esclavizar. Entonces se volvieron esclavos en la tierra de Egipto y pasaron allí mucho tiempo esclavos, hasta que Dios a través de Moisés los libró de la esclavitud de Egipto. ¿Os acordáis? De esto está muy conocido incluso por películas, que abrió el Mar Rojo para que el pueblo pasara en seco. Y después de muchos años en el desierto llegaron a la tierra prometida y, igual que los peregrinos, llegaron a su tierra prometida donde podían vivir en libertad su fe. Pues no fue así. No fue así, se dejaron llevar de dioses paganos y le volvieron en muchas ocasiones la espalda a Dios, y Dios trataba de recuperarlos y enviaba mensajes a los profetas y el pueblo era duro y no respondía como Dios esperaba. Entonces a Habacuc le reveló que el pueblo iba a volver a la esclavitud, que esta vez los babilonios iban a tener dominio sobre Israel. Imaginaros lo que esto significaba para un israelita. Nos has sacado de la esclavitud de Egipto y ahora nos vas a volver otra vez a la esclavitud. Habacuc tenía razones para enfadarse con Dios, para deprimirse, para ponerse triste, para quejarse, pero en vez de eso, es esto lo que dijo Samuel. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, es decir, aunque lo perdamos todo, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Entonces, una persona que pierde su trabajo, ¿va a dar gracias a Dios porque ha perdido el trabajo? No, pero va a dar gracias porque tiene fuerzas y salud para buscar otro trabajo. Y si no tiene fuerzas ni salud, ¿va a dar gracias porque no tiene salud? No, pero va a dar gracias porque tiene personas que lo cuiden.
Y si está solo y no tiene personas que lo cuiden, pues va a dar gracias porque Dios es el Dios de su salvación. Y Dios le promete la vida eterna. Dios nos promete la vida eterna. Y es una vida en la que no habrá aflicciones. Cuando estamos en medio de la miseria aquí, ¿qué tenemos que pensar? Dios, tú sigues siendo Dios. Tú eres Dios en las circunstancias buenas y en las malas. Dios sigue siendo bueno en las circunstancias buenas y en las malas. En Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Y Dios es bueno siempre. Y lo que vivimos aquí es un suspiro en el viento. Nos parece que esto es súper importante, que nuestra vida es súper importante, y lo es. Pero no es nada comparado con la esperanza que tenemos de la gloria que vamos a experimentar con Cristo en la vida eterna. Entonces hay que dar gracias a Dios, porque Dios es Dios cuando no tengamos nada. Y yo escuchaba, Eder, ¿te llamas? Sí. Yo escuchaba a Eder, es que Dios es el Dios de las cosas grandes y de las pequeñas. Os digo, cuando él estaba hablando, yo estaba pensando en lo que yo iba a decir y dije, podría referirme a lo que él está hablando. Digo, cuando termine esto, voy a preguntar cómo se llama. Pues él terminó de hablar y antes de que hablara la persona siguiente, hubo una hermana que ya había hablado, que cogió el micrófono otra vez para dar gracias por Eder y Larisa. Yo dije, ya sé cómo se llama, no tengo que preguntar siquiera. Y yo pensaba cuando él llegó y vio a esa chica del chelo y él iba todo sucio de la construcción, ahora es muy fácil darle las gracias a Dios. Pero es cuando estás todo sucio de la construcción que tienes que darle gracias a Dios. ¿Por qué? ¿Por estar así? No. Pero porque Dios es el Dios de tu salvación y porque Dios es bueno y porque Dios te ha traído hasta aquí con un propósito. Os voy a contar una experiencia y este ya va siendo el final. Había una pareja de misioneros, Greg y Laura, americanos, que estuvieron en nuestra iglesia un tiempo. Y llevaban 5 años orando al Señor porque no tenían hijos, ella no se quedaba embarazada. Y había muchas personas orando, ellos, su familia, personas conocidas, 5 años. Y por fin ella se quedó embarazada viviendo en Sevilla. Nosotros acompañamos el embarazo, nació una niña que se llamó Andrea, pero nació con problemas de corazón. Y estuvo aproximadamente 1 mes, si yo no recuerdo mal, en el hospital. Y ellos en el hospital con la niña, y la niña falleció. Después de 5 años orando, tienes la alegría de quedarte embarazada, nace tu niña, y después de 1 mes el Señor se la lleva. ¿Qué motivos tenían para darle gracias a Dios? Aquí, yo he estado pensando si decía esto o no, porque Catarina y Armando no es exactamente la misma experiencia, pero ellos han tenido la experiencia que yo creo que no hay otra peor, ¿no? Creo que no hay otro dolor más grande que ese, que perder a un hijo. Es contra natura, la naturaleza es que el padre muera antes que el hijo. Entonces ellos perdieron a su hija después de 5 años esperando. Y su llamado era trabajar con el mundo árabe. Entonces de Sevilla pasaron al norte de África, del norte de África fueron a Oriente Próximo y seguían fieles al Señor a pesar de tanto dolor. Y entonces no teníamos internet, no era fácil mantener la comunicación, pero supimos que ella tuvo 2 hijos más, tuvo un niño y una niña. Entonces podemos decir, ¿veis? Dios es fiel, gracias a Dios que le ha dado 2 hijos más. Pues un día recibieron la visita de la madre de él y iban a enseñarle la zona, iban de viaje en el coche los 5. Tuvieron un accidente de coche. Murió la madre de él y murieron los 2 niños. Y el matrimonio quedó vivo. Nosotros supimos que volvieron a Estados Unidos a tener cuidado psicológico y cuidado pastoral. Y ahí perdimos la pista, no sabíamos si se habían mantenido fieles al Señor o no. A mí hace ya unos años, cuando Catarina estaba en Sevilla y llevaba el grupo de las mujeres, me pidió que compartiera algo parecido a lo que estoy compartiendo hoy y yo compartí esta experiencia.
cuando lo estaba preparando pensé en Laura y en Greg y dije, voy a buscar, ahora a lo mejor consigo encontrarlos por internet o algo. Pues la encontré a ella en Facebook y vi una publicación de ella que os voy a compartir. El texto, si lo puedes poner, Samuel. Es Isaías 46:4, es el texto bíblico que ella había compartido en Facebook. Aún en la vejez, cuando ya peinéis canas, yo seré el mismo, yo os sostendré, yo os hice y cuidaré de vosotros, os sostendré y os libraré. Dios no cambia, Dios es el mismo. Dios es Dios y Dios es bueno, aunque te quite a un hijo y luego te quite a dos más. Dios sigue siendo bueno, porque su naturaleza no lo puede evitar. Y junto a este texto, ella escribió un texto suyo que os voy a leer. Ella decía, ¿por qué necesito oír esto? ¿Por qué necesito oír este texto? Que Dios es el mismo y que Él me sostendrá y me librará. Porque, además de que en la casa haya demasiado silencio a veces, o demasiada soledad, u otras cosas que echo de menos al ser una madre sin hijos, cuando pienso que voy a cumplir 50 años, me pregunto de quién voy a disfrutar cuando tenga el pelo blanco. No habrá bodas, ni graduaciones, ni nietos. Dar clase me ayuda porque está ejerciendo como profesora allí, pero no es lo mismo. Así que yo sé que Él es mi esperanza. Jesús es muy real para mí. No hace que las cosas sean fáciles, pero hace que sean posibles. Perdonadme, pero esa es la verdad. No todo es de color de rosa, pero hay momentos de color de rosa. Si ella es capaz de decir esto, si ella es capaz de darle gracias al Señor, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? Y quiero terminar con un texto bíblico, porque al fin y al cabo lo importante, las experiencias son muy buenas compartirlas, pero no es porque lo diga yo, no es porque lo diga Laura, es porque Dios lo dice en su palabra. Entonces quiero compartir un texto que además significa cerrar el círculo, porque cuando los peregrinos llegaron a lo que hoy es Estados Unidos, tuvieron que ir recalando en varios sitios hasta que encontraron un sitio propicio para atracar y bajarse del barco. Y cuando se bajaron del barco, el que ejercía de pastor entre ellos los dirigió en una canción de alabanza, en un himno de alabanza, que era el Salmo 100. Entonces cantaron el Salmo 100 en manera de canción. Y con ese texto quiero terminar. Yo me he permitido añadirle un versículo más. Entonces voy a leer Salmos 100, seguido de Romanos 11:36. Aclamad con júbilo al Señor toda la tierra, servid al Señor con alegría, venid ante Él con cánticos de júbilo. Sabed que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, como si no, y a sus atrios con alabanza. Dadle gracias, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Y el pueblo de Dios dice: Amén. Damos gracias al Señor por su... Aunque parezca mentira, lo he hecho sin llorar. Se me ha llorado, pero llorar, no he llorado. Amén. Vamos a